¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto que nos acompañen en esta video información. Amigos, el presidente Andrés Manuel pues hizo una entrega de un reporte a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, un informe, no el final, pero sí dando mucho énfasis al hecho de que de todo lo que ha venido sucediendo en estas investigaciones, pero pues sobre todo, pues diciendo que va a seguir en la lucha. Obviamente este reporte ha sido bastante criticado y principalmente en la oposición, como debe de ser. Pero fíjense, también hay que mencionarlo, ha sido criticado incluso por personajes que congenian con la Cuarta Transformación. Y pues esto fue motivo de debate en el programa de Chayuresti, donde pues Álvarez y Casa y César Cravioto, pues se juntaron a debatir sobre este tema y terminaron por enfrascarse en un pleito que, pues híjole, no hubo manera de callarlos, tuvo que Uresti mandar a comerciales. Sobre el caso Ayotzinapa, personas como Álvarez y Casa no pierden la oportunidad de atacar al gobierno de AMLO, pero guardan silencio ante los verdaderos culpables de esta tragedia. Y eso es lo que quiero yo hacer mucho énfasis en este pequeño punto. Pequeño punto, pero muy importante, porque lo que dijo Álvarez y Casa es que este reporte está lleno de charlatanería. ¿Sí? Además, durante 6 años lucharon para que regresara ese viejo régimen violador de derechos humanos, así su congruencia. Y esto fue lo que le terminó doliendo a Emilio Álvarez y Casa, que terminó estallando en medio de este debate, que repito, no hubo manera de pararlos por poco, y podríamos llegar a pensar que por poco se iban a los golpes. Vamos a ver lo que dijeron porque vamos a analizar posterior a todo esto que van a escuchar. Después de 4 años del hecho, llegó este gobierno Ujú. a reconstruir algo que hubo toda una maquinaria de Estado para ir tapando todas las pistas. De Pero hecho, nadie de hecho, acusa a ha- este de hecho, gobierno de hecho ha del caso. habido asesinatos de personas clave y decirle este gobierno no ha cumplido y todavía peor, ser aliado del régimen anterior, que fue el que ocasionó el hecho. Bueno, pues No ha cumplido a mí sí me parece que debería de haber un poco, porque el presidente lo también debería de prometió, haber un ¿eh? poco de autocrítica del propio Emilio, de decir, yo me alié al anterior régimen, que fue el que desapareció a los jóvenes, y soy muy crítico de este régimen que está tratando de resolver el Dar claridad. asunto, de dar claridad, pero bueno, cada quien que haga las reflexiones al respecto. Y hay casos que se siguen dando de este poder judicial que queremos reformar, como el hecho de, bueno, haberle dado medidas distintas a Jesús Murillo Caram, que es uno de los principales responsables del tema, justamente de decir, este, eh, de ayudar a que se taparan tantas y tantas pruebas, se aboga por él, hoy está en otras condiciones, y ahora resulta que hay una joven que Ujú. que es alguien que aparentemente le dio terapia dentro de su reclusión, que está acusándolo de acoso y de abuso sexual, y de eso nadie dice nada. No, a mí me parece que los monstruos del régimen anterior son los que deben ser absolutamente castigados, Sí, pues eso es y lo hay que se mucha busca, y hay De eso mucha se se- trata, y hay de eso mucha se trata. severidad a este gobierno, que insisto, tuvo que haber o tiene que remar contra eso. No, Un régimen Es que ocultó y ocultó y ocultó, y no es fácil recomponer todas las piezas cuando, insisto, además personas claves han desaparecido, han sido asesinadas para que no se llegue a la verdad. a Y ver, este gobierno lo que ha querido es eso, transparentar todo, decir todo, y parece que la gran crítica es este gobierno, y cero crítica, no solo cero crítica, se alían, y lo digo aquí claramente, Emilio Álvarez y Casa se alía a los partidos que fueron los a ver, responsables Emilio. de
de ese hecho tan monstruoso. Mira, Eso, la diría comisión que tiene que ver con la cosas, consistencia en reclamo en materia de derechos humanos. Y lo he reclamado a los gobiernos anteriores y se lo he reclamado a este. Y yo decidí aliarme justamente porque vi que la crisis de derechos humanos en este gobierno es peor que el pasado. Y aquí ahí están en este los gobierno números. no hubo Ayotzinapas, Ahí están los números, ni hubo el mayor tlatlayas, número de homicidios ni en la historia, tlatlayas, no. el mayor Eso número no son de derechos desaparecidos humanos, de la aprende a historia. diferenciar. No, claro que sí. Aprende a diferenciar. Te doy clases si quieres. Un Te doy asesinato, clases el día que quieras, un asesinato te doy clases. entre dos bandas. Los derechos humanos se violan por omisión. Se violan por omisión. El día que quieras te doy clase. No vas a dar Déjame hablar. nada. Yo te dejé hablar tus sandeces. Ni de política ni de derechos humanos. Déjame hablar. Yo te voy a dar clases si nada. quieres, porque no entiendes. Adelante, Emilio. Tienes la De misma nada confusión me del vienes a dar charlatán clase. de López Obrador, porque no sabes qué son los derechos Absolutamente humanos. de nada me vas a venir a dar ¿Casos de clase. violación de Es el derechos humanos en el este típico gobierno, caso Emilio? porril de Morena, que cuando no le gusta lo que oye no deja hablar. Entonces, escucha. Adelante. No, ya Aunque no te te guste escuché lo que bastante, te ya diga, te escuché aunque no bastante. te- yo escuché Ya te tus escuché sandeces y te bastante. dejé hablar. No, Déjame no son hablar. sandeces. Tú Déjame hablar. llevas Pues, 6 años diciendo carnal, sandeces, escucha, Emilio. Y escucha, todavía no te das cuenta escucha. que llevas 6 años Mira, ustedes, diciendo si Déjame alguien, escuchar, César. sandeces Déjame son las escuchar, que César. Llevas 6 años Dejas- diciendo sandeces. César, ¿Crees Emilio, que tienes la por favor. razón? Es que ¿Y sí. crees que vienes a darnos clases? César, De nada Emilio, por vienes a favor. darnos César, clase. el último De minuto nada, de este bloque. absolutamente de Deja tu nada. conducta Por Ni favor, de por favor, política, por ni de favor, legislador, por favor. ni de defensor de Escucha. derechos Orden en la humanos. mesa. Vienes a darnos César. clases de nada. No, pero que le Escucha. bajes 2 rayitos No, a sí, su sí. tono. Pues no Que le dejas bajes 2 hablar. rayitos a Nada su más tono. déjame darle los últimos 40 es segundos que de este cada bloque. vez que le Deja digo que se hablar. alía al viejo régimen, se Deja, enoja y carnal, se pone así así. te pones, porque así no me se dejas pone. hablar. Cada vez que le digo, tú Déjame, te aliaste te explico y te pones a como los loco. que desaparecieron, a los Te de explico Ayotzinapa, y ve cómo te se pone pones. como Bueno, loco. vamos a enfriarnos Porque el corte Porque le y- digo sus verdades. Pues es que a ti no te regresamos gusta a escuchar. sus verdades. a escuchar a Emilio y escuchamos a César. Quien tendría que pedir disculpas eres tú y Morena por la no posibilidad de dar cuentas de lo que pasó. Es increíble, porque ustedes tienen una responsabilidad de Estado que no entienden. Tienen una responsabilidad de Estado en materia de justicia y de violación a los derechos humanos. Y justo, cuando uno dice, como dijo el presidente, que en la cautelar no se habla del ejército, es no entender nada. El propio gobierno de Andrés Manuel trajo al GIEI y el propio gobierno de Andrés Manuel fue el que pidió a la Fiscalía Especial de Omar Gómez. Y cuando dieron los resultados que dieron fue cuando reventaron la investigación. Y se han dedicado a proteger el ejército y no a proteger a los padres y buscar a los muchachos. Omar Gómez, de la Fiscalía Especial. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Y el GIEI fueron los que dijeron la intervención del ejército. Es a ellos a los que tienen que aclarar, y se ha dado justo ese informe para que quede con absoluta claridad. Lo que está haciendo López Obrador es tratar de proteger al ejército. A ver, César. Dejé hablar 3 minutos a Emilio Álvarez, 2:30. 2 minutos 30 segundos a Emilio Ajá. Álvarez y Casa, y curiosamente nunca mencionó al PRI, que gobernaba este país cuando fue a Ayotzinapa, nunca mencionó al PRD, que gobernaba el estado y que gobernaba el municipio, porque la gran contradicción de Emilio Álvarez, o una de las contradicciones de Emilio Álvarez y Casa, es que se alía a ese régimen que fue el que desapareció a los jóvenes, y ahora todas las baterías son contra este gobierno, en lugar de que tenga sensatez y diga los responsables fueron los de ese régimen, pero no, llamó a votar por esos partidos, fue parte de la bancada de esos partidos, y eso es parte de la contradicción. Entonces, que no nos venga aquí a dar clases de derechos humanos y a decir que está muy interesado en que se resuelva el caso. No, está muy interesado en golpear a un régimen que no le gusta, a un proyecto de transformación que no le gusta, a un presidente que no le gusta, y no está siendo objetivo. Lleva 6 años sin ser objetivo en este caso, y bueno, pues cada quien que atienda sus propias responsabilidades, sus propias contradicciones, y cada quien con sus intervenciones pues generará prestigio o desprestigio a su propia conducta política, como pues a su propia trayectoria. En este caso, yo creo que Emilio Álvarez y Casa ha sido muy contradictorio, porque no ha tenido consistencia, se la ha pasado golpeando a este gobierno en este tema y en otros temas, y del régimen anterior, del cual, insisto, él buscó que regresara ese régimen ahora en las anteriores elecciones, no dice nada.
nos importa que la gente sepa que no estoy hablando frente a un defensor de derechos humanos, estoy hablando frente a un político que no le gusta la cuarta transformación y que ha buscado 6 años denostar esta cuarta transformación sin razones, sin argumentos y diciendo mentira tras mentira. Bueno, pues el reporte del presidente, pues la verdad sí está bastante largo. Es- ¿Qué es lo que tanto critican? Pues únicamente que menciona a Enrique Peña Nieto, a Lía Limón, menciona ciertos hechos, pero yo no entiendo aquí qué es lo que causa tanta molestia hacia este gobierno que bien o mal, en realidad pues quiso llegar a la verdad. Todavía no sabemos si va a llegar, ¿verdad? Ya está, se ve muy complicado el camino, pero la realidad es que ante un régimen que desde el inicio, pues hizo un desbarajuste de este caso para que no se llegara a la verdad, tan es así que crearon la dichosa verdad histórica, como para que hoy vengan a criticar, creo que a un gobierno que quiso intentar hacer las cosas bien. Yo sé que no es correcto nada más decir que, bueno, tuvo la intención, por supuesto, pero creo que hay muchos casos o muchas situaciones en las que el presidente, pues, no sabemos qué pudo haber pasado como para que no, pues, no se pudiera lograr este objetivo. Eh, Me parece que si no hubiera hecho nada el presidente respecto a este caso, hoy no estaría este problema. Esa es una realidad. Y pues digo, Temoris Greco, entre sus comentarios me parece que objetivos, pero al final termina pues diciendo que no, que privilegió AMLO la alianza con los militares por encima de tener, de dar con la verdad. Yo creo, fíjense, en todos los opiniones que he leído de diversos periodistas, la verdad no me terminan de convencer respecto a esta acusación, vamos a llamarlo así, contra AMLO, o esta crítica contra AMLO. Eh, Me parece que si el presidente no llegó a la verdad, puede ser el caso, ¿no? De que el propio ejército, pues no le haya proporcionado toda la información como debías, como él la solicitó. Creo que el presidente también pudo haber confiado en el ejército. Pero ya de ahí a solapar al ejército, eso me parece que no, sinceramente. Es mi opinión, pero si ustedes tienen oportunidad de verdad de leer todos y cada una de las cosas que escriben, porque por ejemplo vean a Carlos Pérez Ricard, que es un defensor de la Cuarta Transformación, pero vean este comentario. La carta de Andrés Manuel López Obrador a los familiares de Ayotzinapa está llena de problemas. La verdad, la defensa a ultranza del ejército es la principal, pero no el único. En una carta que podría haber suscrito cualquier presidente proveniente del PAN o del PRI. Que ahí yo digo, ay, o sea, yo creo que sí se voló un poco la barda con hacer un comparativo de esa magnitud, que sinceramente nada tiene que ver. La promesa de esclarecer el crimen no solamente no se cumplió, donde ya aquí es donde yo digo, o sea, yo entiendo, fue una promesa, pero yo creo que desde el inicio todos los mexicanos sabíamos que iba a ser muy difícil por todo lo que hizo el gobierno de Peña Nieto para desaparecer con la verdad. Así de simple. Se le lavó la cara al ejército y de hecho lo mismo piensa Temoris Greco. Así lo creo en este tema y en este caso no hubo transformación. Me parece muy una crítica bastante fuera de lugar por parte de Carlos Pérez Ricard, sinceramente. Creo que es uno de los analistas que más respeto por sus comentarios y me parece que, o sea, está bien que se exprese de esta manera. Confirma totalmente el actuar de este gobierno no va a ir en contra de todos los que estén criticando. Pero, repito, yo creo que se pierde por completo
de vista quiénes son los verdaderos culpables y quiénes manipularon la verdad para que no se llegara a ese punto. Sí, hay otras personas como, bueno, aquí otros usuarios que pues dicen que se fríen esos de Ayotzinapa. Ojalá Sheinbaum no siga con ese tema y gastando dinero en esos. Al final, esos ya tienen su versión, ya saben qué pasó. Anabel Hernández ya les dijo todo y en eso creen. ¿Para qué buscan más? Bueno, te repito, les muestro las opiniones que hay en redes. Eh, yo creo que por salud, yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum, la verdad, pues quizás sea lo mejor no continuar con esto porque seamos honestos, no va a haber nada que tenga contentos a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Es algo sumamente doloroso para todo México, de verdad. Pero esto yo creo que de alguna manera ya se está volviendo pues un tema más político que de verdad la búsqueda de llegar a la verdad de este caso. Porque pues bueno, aquí nadie menciona pues dónde está este de Tomás Herón, cómo huyó, por qué no traen a Enrique Peña Nieto o lo llaman para que declare a ver qué sabe, por qué liberó el Poder Judicial a José Luis Abarca y no pues lo llaman a que diga la verdad. O sea, ese es el problema, que yo creo que es tanto lo que se logró hacer estos dos personajes para que no se supiera lo que realmente sucedió. Estos dos creo que son los verdaderos culpables. Y puede ser que haya militares, no lo dudo, igual puede darse el caso. Pero pues también hay que recordar que el comandante supremo, pues era es el presidente de la República. Y en ese entonces, pues ¿quién pudo haber dado órdenes al ejército? Pues este tipo, este miserable, que también huyó del país. Así que no hay, cada quien, amigos, que tenga su opinión, pero yo creo que no hay que perder de vista definitivamente quién de verdad es el culpable en todo este caso. Así que amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Suscríbanse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Aquí al lado van a ver los botones de suscripción. Y si les gusta la información, sigan viendo e informándose con nuestros videos. Aquí arriba van a ver otros videos de nosotros para que sigan manteniéndose informados. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.